Ok. Ahí sí están viendo mi pantalla, ¿no? No. No, doctor, no se ve. Yo sí veo la pantalla. Yo también veo su pantalla. ¿Sí? Ya no. Ah, caray. Ahora Ya veo a no. Rodrigo. A ver, entonces, problemas técnicos para variar. Presentación. ¿Ahí está corriendo bien la presentación para ustedes o no? Sí, ya. Sí. Ok, perfecto. Entonces, aquí ya nada más. Bueno, entonces, Mariana no ha podido, ¿verdad? Ya pude, doctor. Aquí ¿Ya? estoy. Ok, entonces ya. empezamos. Bueno, entonces, bueno, vamos a empezar con lo que es la fisiopatogenia de diabetes. Bueno, ahí si van teniendo alguna duda durante la marcha, me van comentando. Bueno, empecemos entonces. Ahora no avanza. Ahí está. Ok, lo más importante de diabetes es que entiendan que es una alteración o un problema multifactorial. Muchos van a preguntar en las consultas los pacientes, ¿y por qué me dio diabetes? Que si me la heredan, etcétera. Entonces existen múltiples factores que determinan que a una persona desarrolle diabetes y muchos de ellos ustedes ya los conocen. Y bueno, tenemos lo que vendría siendo obesidad, es uno de los principales factores de riesgo para desarrollar no nada más diabetes, sino para muchas otras comorbilidades relacionadas. Lo que es el sedentarismo, el avance de la edad, también es un factor importante. ¿Por qué? Porque pues va habiendo cierto desgaste de la célula beta. Factores genéticos definitivamente tienen mucho que ver, situación genética. Hay factores que se llaman la glucotoxicidad y también algo que se llama lipotoxicidad, que ya lo veremos más adelante, y los niveles de ácidos grasos libres. Entonces, y existen muchos otros factores que se van descubriendo o se van relacionando con el problema de diabetes. Pero lo más importante que tenemos básicamente es obesidad, sedentarismo y el avance de edad con la genética. Entonces, esto nos va a dar factores como son la resistencia a la insulina, que seguramente la escucharon en los primeros semestres, lo que vendría siendo, déjenme hacer esto más pequeño. Doctor, Mándeme. lo que pasa es que a mí no se me están cambiando las diapositivas. No sé si a mis compañeros sí. Realmente Creo que no la ha cambiado. sigo en la misma, nada más van apareciendo algunas otras letrillas. En la del título de fisiopatogenia de la diabetes. No, debe ser una que dice diabetes tipo 2, un síndrome multifactorial. No, no estamos Yo en ese, también doc. estoy Estamos yo en la también estoy en carátula. el título. Ah, Es no. que Ok. se ve como si no hubiera entrado a modo. Ya cambió. Ok, entonces yo creo que la voy a dejar así. Déjenme. Voy a poner dos pantallas mejor. Ok, ahí ven ya la pantalla. Lo que es... Sí, está el mapita conceptual ok, de perfecto. multifactorial. Entonces...
Muy bien, entonces en ese mapita, como ven lo que es obesidad, el sedentarismo, la vejez, genética, glucotoxicidad y los ácidos grasos libres. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok, y de ahí se desprenden dos principales factores que nos llevan a diabetes, lo que es la resistencia a la insulina y lo que viene siendo la disfunción o la reducción en la función de la célula beta. Ambas alteraciones nos van a llevar a lo que es la hiperglucemia, lo que es diabetes. Aquí es algo bien importante. De acuerdo a la respuesta de insulina que tenga cada individuo, va a desarrollar o no lo que es la enfermedad. Si alguien tiene resistencia a la insulina, como podrían ser pacientes o personas desde jóvenes, entonces si van a consulta y ven a pacientes con acantosis nigricans y esos datos de resistencia a la insulina, pero no necesariamente tienen diabetes. ¿Por qué? Porque muchas veces tienen una respuesta de la célula beta bastante adecuada y eso compensa o vence lo que es la resistencia a la insulina. Existen varios estudios en donde hacen en animales, la mayoría que los hacen animales con resistencia a la insulina y es una resistencia importante, pero eso les condiciona, obviamente, elevación de la función de la célula beta o el hiperinsulinismo. Y del hiperinsulinismo va a compensar y va a mantener los niveles de glucosa normales. Sin embargo, si la función de la célula beta está alterada, hay una disminución, entonces va a desarrollar diabetes esa persona, independientemente del grado de resistencia a la insulina que tenga. ¿Ok? Entonces podríamos tener dos personas con el mismo grado de resistencia a la insulina, pero si lo que es la respuesta de la célula beta inadecuada y en otro adecuada, pues uno va a desarrollar diabetes y la otra persona no. ¿Ok? Entonces de eso depende que tengan la glucosa normal o diabetes tipo 2, como ven al final de esa diapositiva. Entonces, y en esta otra diapositiva, espero que sí vean el cambio, que es la historia natural de diabetes. Ok, entonces lo que vendría siendo la historia natural de diabetes, aquí hay dos grafiquitas. Primero hay que entender qué significa cada una de las gráficas. En la gráfica superior tenemos lo que vendría siendo la glucosa. En la línea verde vendría siendo la glucosa de ayuno y la línea roja lo que es la glucosa postprandial. La línea vertical oscura es el inicio de la enfermedad de diabetes. Entonces, existe un retraso habitualmente en el diagnóstico de diabetes. ¿De cuánto más o menos ese retraso según los estudios? A ver, ¿a quién le preguntamos? Mariana, que estás durmiendo. ¿Cómo cree, doctor? Aquí tengo mi café. Pues Estado, según yo eran como 3 años, ¿no? como 3 Según lo que años. recuerdo. ¿Quién dijo más o quién dijo menos? Retraso en el diagnóstico de diabetes. ¿Eso qué significa? Alguien que ya tenga diabetes, ¿cuánto tiempo habitualmente se retrasa el diagnóstico? ¿3 años? ¿Quién da Son más? 5 años, ¿no? ¿Perdón? 5 años. 5 años, así es. En los estudios, habitualmente los retrasos en el diagnóstico es de 5 años. ¿Eso qué significa? Aquel paciente que les llegue a su consultorio y usted y no se conozca con diabetes y ustedes le dicen, ya tiene diabetes, en promedio el retraso en ese diagnóstico es de 5 años. Obviamente puede ser de menos. Y sobre todo, si están con el paciente que se hace estudios de rutina y todo y están normales y de repente la desarrolla, bueno, lo encontraron en una etapa temprana. Pero en aquel sujeto, como es la mayoría o como son la mayoría, que no se hacen estudios de rutina y de repente
desarrollan síntomas y ya tienen diabetes, habitualmente en ellos son 5 años de retraso del diagnóstico. Entonces, regresando a la diapositiva, como pueden ver, lo que es como factor determinante en la parte superior del lado izquierdo dice obesidad. Lo pondremos como un factor de riesgo general, y ven cómo en cuanto a la glucosa al principio o antes del diagnóstico de diabetes, que sería el momento cero, empieza a elevarse, pero se empieza a elevar la glucosa postprandial, que es la línea roja, como lo ven ahí, y posteriormente la glucosa de ayuno. Por lo tanto, para hacer un diagnóstico un poco más temprano de diabetes, solicitamos otras mediciones de glucosa y no solamente de ayuno. Si nos vamos a la gráfica inferior y a la izquierda dice función relativa en porcentaje. ¿Función relativa de quién? De la célula beta, o sea, del páncreas, o la capacidad del páncreas para secretar insulina. Como tiene resistencia a la insulina, y ya dijimos que existe una compensación o una adaptación de la célula beta en cuanto a la secreción de insulina, y ven la línea roja cómo es la resistencia a la insulina, aumenta y se mantiene igual. Ya esa persona, mientras no haga nada por su vida, en el sentido de actividad física, pérdida de peso, modificaciones en sus hábitos de alimentación, esa resistencia a la insulina se va a mantener igual, llega a una meseta y ahí se queda. Pero si ven de manera inicial, la función de la célula beta, que es el nivel de insulina, empieza a aumentar. ¿Ven mi cursor ustedes también o no? ¿Sí? Bueno, entonces para señalarlo, si no, ni para qué le hago al güey aquí, ¿no? Entonces, entonces va aumentando la secreción de insulina, y esa secreción de insulina, si lo comparan con las gráficas superiores, está compensando todavía y mantiene las glucosas relativamente normales. Pero cuando viene el déficit o la falla de la célula beta, más o menos aquí en el punto cero, empieza a declinar o empieza a morir o a haber apoptosis en el páncreas, en la célula beta, declina la secreción de insulina y en ese momento se diagnostica o ya se establece diabetes como tal. Sin embargo, el problema no empezó en el momento cero. El problema empezó años atrás, ¿ok? El otro característica, o por desgracia, a los pacientes los empezamos a atender más o menos a este nivel, a los 5 años. Por lo tanto, la etapa de prevención que vendrán siendo estos años se lo pierden. ¿Por qué? Porque el paciente está totalmente asintomático. ¿Ok? Entonces, de hecho, todavía en esta etapa está asintomático el paciente. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos en diabetes. Muy bien, entonces, del artículo que les comentaba, tenemos lo que vendría siendo el octeto, la fisiopatogenia, entendiendo ya esto que a grosso modo de lo que es diabetes. Tenemos también lo que es el triunvirato, y esto era lo que se conocía como los 3 principales factores fisiopatogénicos que nos llevaban a hiperglicemia. Y estos 3 factores eran la célula beta, la disminución de la captación de glucosa a nivel muscular y obviamente la producción hepática de glucosa. Entonces, el aumento de la producción hepática de glucosa. Entonces eran los factores que cuando yo andaba estudiando, pues eran lo que nos decían, nada más, no, pues que la grasa, la célula beta y el hígado, y párale de contar. Sin embargo, con el paso del tiempo se han ido determinando otros factores fisiopatogénicos que nos llevan a hiperglicemia, y es lo que vamos a ir viendo actualmente. Por ejemplo, los principales defectos metabólicos tenemos lo que es la resistencia periférica a la insulina en el músculo y en la grasa. Hay más sitios de resistencia a la insulina, pero podría comentarle que estos son de los 2 principales. La resistencia hepática y la deficiencia relativa de insulina, que eso es el triunvirato, básicamente los 3 factores. ¿Cómo se definen
Estas alteraciones, bueno, si hay resistencia periférica a la insulina, hay un aumento de la lipólisis, hay una disminución en la depuración de triglicéridos, disminución en la captación de glucosa y también, obviamente, en su utilización. A nivel muscular, disminución de la depuración también de triglicéridos y captación y utilización de la glucosa. Entonces, la insulina debería ser el freno de la lipólisis. Si lo recuerdan, entonces la insulina vendría siendo una hormona para hacer lipogénesis, no para hacer lipólisis, ¿de acuerdo? Y tenemos lo que es la resistencia en el hígado y más o menos en el mismo camino. Si tenemos bastante insulina, pero es resistente, hay un aumento en la producción de las VLDL. ¿Alguien se acuerda qué son las VLDL? Facilito. Pues, Son las las de muy baja lipoproteínas de muy densidad. baja densidad. Así es, las very low de muy baja densidad. Hay un aumento en la producción de glucosa, disminución de la captación de glucosa y de su utilización. Y a nivel pancreático, la secreción de insulina no es suficiente para vencer la resistencia a la insulina. Entonces, aquí muchos se preguntarán, bueno, si el paciente tiene hiperinsulinemia, ¿por qué tiene estas alteraciones en la lipólisis y todo? Precisamente por la resistencia a la insulina. Entonces, sí tiene insulina, pero el tejido es resistente al efecto. Y ahorita vamos a ver algunos mecanismos de resistencia a la insulina. Entonces, a ver, Jesús, que estás muy callado. Jesús Adrián, ¿cuánto se ha perdido de función de célula beta al diagnóstico de diabetes? Hasta el 80%. Hasta el 80% dicen algunos estudios, otros por lo mínimo 50%. ¿Ok? Entonces, si un paciente, y eso me lo preguntan, doctor, ¿y cómo está mi páncreas? Pues me dan ganas de decirle, pues bien jodido, por eso estás aquí en consulta. Si estuviera bueno, no tendrías diabetes. Entonces, pero bueno, me quedo con las ganas y no se los digo así, pero se los explico de manera, mire, su páncreas, dicen los estudios que al momento del diagnóstico, por lo mínimo ha fallado, muerto o se ha acabado o le dio en la madre al 50% de su páncreas. Entonces, eso es por lo mínimo. Y le podríamos agregar que hay otros estudios desde el 70 hasta el 80%. Entonces, imagínense cualquiera de ustedes que me llegue a consulta con diabetes tipo 2, ya con más de 200 de glucosa y tienen ustedes 20 años, 21. Aquí ya se ve uno como de 30, pero bueno. Entonces, ¿cuánto tienen? Como, sí, ¿no? 21, 22, 21. 22. 22 22. aprox. Entonces está más o menos ahí. Entonces, imagínense que ya alguno de ustedes tuviera diabetes tipo 2 y a este momento por lo mínimo ha destruido el 50% de su páncreas. Entonces les queda un 50% para el resto de sus vidas. Eso significa que van a tener un gran problema metabólico en el futuro. Y hay algunas maneras de restablecer eso o de mejorarlo. Pero bueno, ya los vamos a ir viendo poco a poquito. Entonces, muy bien. Sigamos entonces. Existen varios estudios y este estudio, de hecho, se publicó probablemente antes de que naciera en 1995, 25 años, del 98, sí, todavía no nacían. Y ahí se van a acordar, uy, el doctor nos puso un artículo, todavía ni nacíamos, está re viejo, y el otro doctor dice que quiere referencias del último año, ¿quién chingado los entiende? Va a decir. Pero bueno, hay estudios clásicos, los cuales, ¿a poco no hay maestros que le dicen, pero cómo esa referencia lleva 3 años y quiero referencias del último año? Y pues chinga, pues el que sea viejita no significa que no sirva. Entonces, y además lo nuevo a veces nada más es repetido de lo previo. Entonces, para que digan, no, el doctor Navarro nos puso una referencia del 95, doctor, y para que se vaya para atrás. Entonces,
El estudio UCA-PDS, si en algún momento llegan a dedicarse a diabetes, créanme que lo van a estudiar aunque lleve 30 años el pinche artículo. Es uno de los estudios más grandes y prolongados, o sea, duró muchísimos años y más típicos de diabetes. Ahora, trasládense al 95, aunque no lo hayan vivido. En el 95, con relación a tratamientos, nada más se tenían insulinas humanas, sulfonilureas y metformina. Y párenle de contar, ni siquiera había análogos de insulina, que ya los iremos viendo. Entonces tendríamos muy limitado el tratamiento en diabetes y los criterios totalmente eran diferentes de los criterios de buen control. Entonces, este estudio que tomó una gran población, el UCA-PDS, determinó en esta población justo lo que les acaba de preguntar, que más o menos al momento del diagnóstico, en el 0 años, tiempo desde el diagnóstico, dice 0 años, la función o el porcentaje de función de célula beta por lo mínimo se ha desgastado en el 50%. Entonces, pues sí, tenemos un verdadero problema ahí. Y así vamos a ir viendo algunos estudios clásicos viejitos para determinar eso. Muy bien, entonces, aquí en lo que vendría siendo como la punta del iceberg, lo que estamos viendo, los eventos cardiovasculares con relación a la enfermedad metabólica, pues ya son los desenlaces. Para que una persona llegue a un desenlace cardiovascular, pues obviamente tuvo que haber pasado por mucho tiempo de daño. Y ya cuando llegan los pacientes con estas complicaciones, ya estamos viendo pues no la etapa terminal, pero lo último o ya los desenlaces de la enfermedad. Pero atrás o abajo de todo esto tienen todas estas alteraciones y créanme que muchos de los factores son totalmente modificables. El problema que a la mayoría de las personas nos o les vale a seguir con las medidas generales, cuidarse por lo menos un poco. Y esto me refiero en cuanto a lo que es obesidad, sedentarismo, simplemente con un poquito que cambiemos la alimentación puede ser de gran beneficio. Entonces no les digo que yo soy vegetariano porque no se me nota, me encanta la carne, la grasa, la cheve, el vino, los quesos, pero pues de vez en cuando hay que moderarle, ¿no? Entonces, aunque aquí le digo a los pacientes que yo no, carne no, grasa no, pues no. Pero bueno, hay que moderarlo, hay que moderarlo. Entonces, pero bueno, si hacemos esa moderación, obviamente podríamos tener una mejor función metabólica. Entonces, los eventos cardiovasculares principales en la enfermedad metabólica o en diabetes, o de qué muere una persona con diabetes, habitualmente muere infartado o de un EBC. Entonces, existe en personas con diabetes más del 50%, o de las personas con falla cardíaca, con infarto, con EBC, más del 50% habitualmente tiene diabetes, ¿ok? Y entonces aquí ya lo veremos después también, hay un problema que dicen, bueno, es que la principal causa de mortalidad en México es la enfermedad cardiovascular y muchos se engranan la enfermedad cardiovascular. Sí, dice, pero ¿cuál fue el detonante de esa enfermedad cardiovascular? Y entonces diabetes entra como un diagnóstico secundario, ¿ok? Entonces, realmente la principal causa de mortalidad como origen, pues es el diabetes y obesidad con hipertensión, que aunque el desenlace haya sido un infarto, obviamente lo que lo llevó al infarto fueron otras enfermedades. Muy bien, entonces, continuando con lo que es la patogénesis de la diabetes, existen dos fases de secreción de insulina, y se van alterando. Ya lo habían leído, espero, en el artículo. Y tenemos una primera fase y como pueden ver aquí en la gráfica se dan los primeros minutos después de la ingesta del alimento. Entre 5 y 10 minutos se da esa primera fase de secreción de insulina. Viene el pico, después reduce y viene una segunda fase, pero
todo este tiempo, que aquí son, como les digo, minutos, es en el periodo en el cual estamos comiendo. Entonces viene el alimento, una fase rápida de secreción y después una fase un poquito más lenta, prolongada y acentuada de lo que vendría siendo la secreción de insulina para controlar el pico de glucosa prandial. Y en el caso de diabetes, como pueden ver en lo que vendría siendo la curva azul, se pierde esa primera fase de secreción de insulina y esa primera fase tiene funciones importantes en la regulación. Entonces, ¿qué importancia tiene la primera fase de secreción de insulina? Ahí lo tienen, es importante para el efecto. Es más notable cuando se da un bolo o de carga de glucosa, y ahorita vamos a ver el efecto de las incretinas. Activa rápidamente a los receptores de insulina de las células efectoras, principalmente en donde músculo, tejido adiposo e hígado. Entonces, esa fase de secreción prepara el cuerpo porque ya viene la glucosa. Entonces, muchas veces esa primera fase apenas se empieza a dar desde el momento en que vemos la comida. Si ya vemos la comida y decimos, vamos, de hecho, seguramente les ha pasado, no tienen hambre, pero ven, no sé, algo que se les antoje de comer, no sé, un pozole, un menudo, una torta del ranchito, algo, ¿no? Lo ven servido y les da el olor y les empieza a dar hambre. Dice, chinga, pues si ni hambre tenía. Y ya me empezó a dar hambre y si se descuidan me lo como, ¿no? Depende del dueño Entonces, ¿por qué viene a suceder eso? Empiezan a haber cambios hormonales y de hecho desde la fase cefálica en que vamos a comer ya empieza a haber secreción hormonal y viene también esa fase de secreción de insulina. Entonces eso es para activar los receptores. Empieza a haber efecto de la insulina a nivel, como les digo, hepático, muscular y tejido adiposo, los principales, para prepararlos para la carga de glucosa que viene minutos después. Entonces, esto nos va a ayudar a regular ese pico o excursión glucémica postprandial y disminuye rápidamente la producción hepática de glucosa, que esto es de vital importancia para el control glucémico. Los efectos metabólicos se causa la rápida activación, como les comentaba, en el hígado, que deje de producir y comenzar a captar la glucosa. La insulina es una señalización a nivel hepático. Ustedes recuerdo que les dio clases Carmelita, ¿no? Bioquímica, ciclo de Krebs, vía metabólica, glucólisis, ¿sí? ¿Se acuerdan? Sí. Me acuerdo que lo vimos, ok. Entonces, en esas fases viene una fase de activación metabólica, entonces tiene que haber un ingreso de la glucosa a la célula y lo que viene siendo la insulina, toda la maquinaria de producción de glucosa que podría ser gluconeogénesis o glucogenólisis, que es la degradación, en donde se está produciendo glucosa o liberando glucosa, tenemos que meterle reversa. ¿Por qué? Porque ahora viene la carga de glucosa, entonces la activación de la insulina o la insulina activa esas enzimas para la vía metabólica de la glucólisis, ahora que la glucosa entre y vaya vía abajo, por así decirlo, para la formación de glucógeno o la vía glucolítica. Entonces, eso es muy importante en cuanto a la primera fase de secreción de insulina y, como les comento acá también, disminuye el pico de glucosa postprandial. Si no existiera eso, comeríamos y la glucosa se nos iría 300, 350, como ya lo verán personas con diabetes, de repente dicen, no, pues amanecí en 95 y me desayuné una avena con plátano y se me fue a 350 la glucosa. ¿Por qué? Porque no tiene nada que lo defienda para esos picos hiperglucémicos, o sea, no tiene, o está perdida la función de su célula beta. Entonces, aquí como pueden ver en esta grafiquita, tenemos tres dibujos, por así decirle, controles normales, como podría ser cualquiera de ustedes.
a sujetos con intolerancia a la glucosa y a sujetos con diabetes. Y vean qué importante es esto. Dice pico de secreción de insulina después de una carga de glucosa. En el sujeto normal, si recuerdan, la primera fase de secreción de insulina se da entre los minutos, ¿cuáles dijimos, Héctor? De los primeros 5. 5 o 10 minutos. Así es. Entonces, si se da en ese tiempo, pero vean aquí, la medición es 0, obviamente es basal, ahí todavía no ha comido, y aquí es 30 minutos, por eso no se ve tan clara esa primera fase de secreción de insulina, ¿ok? Entonces, tenemos a los 30 minutos, 60, 90, 120 y 180 minutos. En el sujeto normal, 30 minutos tenemos un buen nivel de insulina, 60 minutos es el pico máximo, pero ya estamos hablando de la segunda fase de secreción de insulina y después va disminuyendo. En el sujeto con intolerancia, la secreción de insulina se ve un poquito atenuada a los 30, a los 60 minutos, si lo comparamos, se ve atenuado y se retrasa esa secreción de insulina. Ya lo estamos viendo a la hora y media. Este es su pico máximo que, por supuesto, no alcanza por lo menos la concentración de un sujeto normal. Y vean en el sujeto con diabetes cómo está esa secreción de insulina. Basal, 30 minutos totalmente atenuada, 60 minutos, equivale más o menos a los 30 minutos del sujeto normal, pero ya se retrasó 30 minutos, pero el pico de secreción lo realiza más o menos a las 2 horas, o sea, hace too late, demasiado tarde ese pico de secreción de insulina. ¿Por qué? Porque el paciente ya tuvo hiperglicemia, ya se descontroló, obviamente ya anda en más de 200 de glucosa y apenas está respondiendo su secreción de insulina y ya después se controla. Entonces, vean cómo hay diferencias en cuanto a la secreción de insulina, la velocidad, la intensidad de un sujeto normal, un sujeto con prediabetes y de un sujeto con diabetes tipo 2. Entonces, muy bien, ¿hay algo relacionado con esto en las personas con diabetes? ¿Han escuchado el término de hipoglucemia reactiva? ¿No? ¿Alguien lo ha escuchado? Nadie. Bueno, o han escuchado a algún familiar que tenga diabetes, perdón, pero que antes que les haya dicho, bueno, es que yo antes era hipoglucémica, es más típico en mujeres, ¿no? Es que a mí antes se me bajaba el azúcar y ahora tengo diabetes. No, tampoco han escuchado eso. Sí, eso sí. Eso sí. ¿Quién dijo eso? Así más coloquial, yo. Ah, Mariana, ¿verdad? Sí. Exactamente. Entonces, ese término, a lo mejor de la tía, no, pero ¿por qué me dijo el doctor, está loco, que me tengo diabetes y a mí se me bajaba el azúcar? Bueno, ¿qué explicación hay para ello? Eso es algo que lo conocemos o se describe como hipoglucemias reactivas. Este problema en la secreción de insulina de una manera tardía y obviamente resistencia a la insulina, el paciente comió aquí en el momento cero, su glucosa se eleva, empieza tardíamente la secreción de insulina, viene un pico fuerte de secreción de insulina tardío, lo cual le condiciona ahora de que la glucosa empieza a bajar, pero de una manera tardía, 2, 3, 4 horas después. Y ese pico de secreción que en algunas fases, pero en ese caso todavía no es diabética la persona, entonces tiene mayor capacidad de secreción, pero al hacerlo tardío, les condiciona o les causa una hipoglucemia a las 2 o 3 horas. ¿Por qué? Precisamente por este retraso en la secreción de insulina. Entonces tienen algunas hipoglucemias. Entonces cuando vean un paciente con sobrepeso, obesidad, con datos de resistencia a la insulina, que tenga algo de acantosis, verruguitas, acrocordones,
y les digan, no, doctor, es que yo me siento mal después de que como. Siento que se me baja mi azúcar. Yo creo que soy hipoglucémico. Entonces, porque ya se meten al internet y les da el diagnóstico. A veces, la mayoría de las veces, incorrecto. Entonces les llegan alegando de que a ellos no se les sube, se les baja su azúcar. O sea, a pesar de que tienen sobrepeso, obesidad. Entonces, ahí aclararles o saber cómo contrarrestar eso, el embate del paciente, tienen que saber esto. Entonces, esa hipoglucemia tardía o esa hipoglucemia reactiva tiene que ver con la resistencia a la insulina. En el caso, por ejemplo, aquí de la intolerancia a la glucosa, que sería probablemente en la etapa que estaría esa persona, tiene el pico de glucosa y después viene con una hipoglucemia. ¿Ok? Entonces, a eso es a lo que se refiere. Y cuando escuchen de que primero era hipoglucémico, luego me dice diabetes, esa era la explicación. Bien, entonces, la pérdida de la fase inicial de la secreción de insulina es la primera anormalidad detectable en personas que van a desarrollar diabetes tipo 2. Y habitualmente no lo medimos por laboratorio. Si pedimos una curva normal de glucosa, la primera muestra es basal y a los 30 minutos. Muy bien, el otro factor importante en la patogénesis de la diabetes es la producción hepática de glucosa. Todos producimos glucosa a nivel hepático. Entonces, si ven aquí en el grupo, tenemos, bueno, en las grafiquitas, esto es la glucosa plasmática de ayuno, que aquí están viendo 100, 200, 300. Obviamente aquí ya es muy alto de glucosa de ayuno. Y aquí están viendo producción hepática de glucosa, el HGP. Y son miligramos, kilogramos, minuto. Tenemos un grupo control, sujetos sanos, que son los puntos amarillos, y los puntos naranjas son personas con diabetes. Entonces, en condiciones normales, la producción hepática de glucosa está aquí concentrada menos de 2.5, bueno, 2.3, pero todos están más o menos en el rango de 100 miligramos o menos de 100 miligramos de glucosa en ayuno. Conforme aumenta la glucosa de ayuno, existe una relación que se llama directamente proporcional o una relación lineal. Significa que de aquí podemos trazar una línea recta hacia este punto en cuanto a la producción hepática de glucosa y la glucosa de ayuno. Entonces, bueno, es muy rápido para que lo hayan escuchado. Muchos pacientes con diabetes les dicen, no, doctor, pues yo me chequé mi azúcar en la noche y me fui a acostar con 105 de glucosa. Dice, ok, pero amanecí en 150. Entonces, también a ustedes se les haría probablemente un poco extraño. ¿Cuál sería la explicación? Que en un estado de ayuno, para compensar las necesidades, bueno, los requerimientos de glucosa de órganos como el cerebro, el hígado es el que va a producir glucosa a través de gluconeogénesis. Entonces, si la gluconeogénesis está aumentada, pues en estos pacientes sería aumentado. Así es, sí, tiene que ver por ahí, pero digo, estás correcto, pero ahora, ¿por qué amanezco en 140? O sea, el cerebro con 100 que tenga de glucosa, ¿por qué produce de más el hígado? Entonces, digo, con 100, con 90 que tenga de glucosa sérica sería suficiente. Si se supone que estoy en un ayuno prolongado, o sea, cené 9, 10 de la noche, ahí me fui a acostar, bueno, cené a las 9. A las 10 de la noche me chequé, tenía 105 y me voy a acostar. Y entonces empieza mi periodo de ayuno, y a las 7 de la mañana amanecí en 140. Entonces, ¿por qué mi glucosa? Obviamente es anormal, 140, tendríamos que tener menos de 100 en ayuno. Entonces, ya nos comentó Julieta en cuanto a la producción y que el cerebro requiere para su función, la glucosa. Pero ¿por qué se me va a 140? Porque hay resistencia
a la insulina. Hay resistencia en el cerebro y hay resistencia a la insulina y eso hace que no se inhiban el glucagón y el glucagón aumenta la producción hepática, la gluconeogénesis, ¿no? ¿Ok? ¿En dónde tendrías principalmente esa resistencia a la insulina? Pues es ¿En qué principalmente tejido? en el... Mencionaste cerebro y sí es cierto, hay resistencia central, la resistencia a la insulina a nivel central, O pero sea, eso no es lo que causa la hiperglicemia. puede ser en las células alfa, que ¿Ok? no se inhiben y siguen produciendo, y la otra pues sería en el hígado, Mm. que no inhiba la gluconeogénesis. Así es, de hecho el principal sería a nivel hepático en cuanto a que ya lo había comentado hace unos minutos, en donde el freno para la gluconeogénesis es la insulina, que ya echa a andar en sentido contrario a la vía metabólica. Entonces, si tengo resistencia, aunque tenga niveles de insulina altos, si tengo resistencia a la insulina, no tengo ese freno en la producción hepática de glucosa. Entonces, la explicación para muchos pacientes, y créanme que muy frecuente que me cuestione el paciente, algo está mal con su tratamiento, porque me va a acostar con las cifras que le digo y amanezco más alto si estoy en ayuno. ¿Cómo es eso posible? Pues esa es la explicación. El paciente tiene mucha resistencia a la insulina, el hígado no tiene el freno de mano que vendría siendo la insulina. Existe la insulina, pero no puede hacer su efecto de manera adecuada y viene esa producción hepática de glucosa y obviamente tienen glucosas o glicemias de ayuno mayores a las que tienen antes de acostarse. Y aquí lo ven, esa relación. Entre más alta está la glucosa de ayuno, significa que el hígado está produciendo más glucosa. Ok, el otro órgano que lleva también algo de gluconeogénesis es a nivel renal, que eso lo veríamos cuando hablemos de unos medicamentos para eso. De la gluconeogénesis total tendríamos 20 a 25% a nivel renal en cuanto a la producción de glucosa. Y el hígado viene a producir el resto de ese porcentaje de producción de glucosa. A nivel muscular, el músculo esquelético, ¿qué importancia tiene en esto? Es el principal sitio de captación de glucosa dependiente de insulina. Ya me moví. Ok. Responsable aproximadamente del 75 al 80% de la captación de glucosa en el estado postprandial. Entonces, eh, eh, después de la glucólisis, que la vía glucolítica se va a almacenar como glucógeno o pasa a la vía oxidativa. Sin embargo, las capacidades del cuerpo en general para almacenar glucógeno son muy limitadas. Y ahí viene otro problema que es la hipertrigliceridemia, que ya les explicaré por qué en sujetos con alto consumo de carbohidratos tienen hipertrigliceridemia, aunque no coman grasa. Ok, entonces, regresando al mecanismo fisiopatogénico en cuanto a la resistencia a la insulina a nivel muscular, tendríamos que uno de los principales factores tóxicos, por así llamarle, para el músculo es el diacilglicerol, que es un metabolito tóxico, y este lo ubicamos aquí en el dibujito. Causa una disfunción del receptor de insulina, disfunción mitocondrial y puede llevar a una apoptosis. Entonces, aquí tenemos lo que es el receptor de insulina y tenemos el sustrato del receptor de insulina o la respuesta y tenemos el tipo 1 y el tipo 2, que es más que nada el 1 y el 2. Tenemos esa respuesta de la estimulación del receptor. Sin embargo, al tener este acúmulo de grasa o de acilglicerol dentro de otros tóxicos o factores que afectan, no hay esa señalización adecuada. Entonces,
podríamos traducir que la resistencia a la insulina es un problema en ocasiones desde la primera etapa de la fosforilación del receptor, que vendría siendo el IRS, el sustrato del receptor de insulina, el 1 y el 2, como les comentaba, y de ahí se viene toda la señalización. No, para fines prácticos clínicos, aprenderse toda esta vía de señalización realmente no es tan importante decir, pues apréndese todo el PI3, el fosfatilinositol, etcétera. No es tan relevante para el aspecto clínico. Si alguien quiere dedicarse a investigación, cuestiones moleculares, metabólicas, obviamente que se lo aprenda completito, y existen muchos otros factores que intervienen ahí. Les puedo dar más información, pero creo que a ninguno de ustedes le interesa aprenderse todos esos nombres, menos ahorita. Dice, ¿y va a venir en el examen? La clásica, ¿no? Pero bueno, entonces, entendamos que la resistencia a la insulina, también hay isoformas del receptor de insulina. Entonces, llega la insulina, hay unión, pero el problema es en la señalización, o sea, cascada abajo. Ahí es el problema. ¿Por qué? Por el acúmulo de diacilglicerol y todos estos tóxicos. Entonces, de manera gráfica general, cuando se acumula todo esto a diferentes niveles, hay bloqueo de las funciones del receptor de insulina, y eso vendría siendo la resistencia después del receptor, ¿ok? Y hay muchas teorías y factores que interfieren. Pero los ácidos grasos son uno de los más importantes. Entonces, aquí les presento lo que es el efecto de insulina, el efecto de la infusión de los ácidos grasos libres a diferentes dosis en la función del músculo esquelético en sujetos sanos. ¿Función con relación a qué? Función con relación a la captación de glucosa. Denme un segundito, permítanme. Gracias. Listo. Entonces, les comentaba, es el efecto sanos. Como podría ser cualquiera de ustedes, que les hacemos una infusión de ácidos grasos libres, y ahí veríamos entonces. Aquí en las grafiquitas pueden ver del lado izquierdo qué es lo que significa o qué es lo que estamos midiendo. Para entender las gráficas, y eso se los digo desde ahorita, hay que saber qué es lo que se está midiendo para poderlas interpretar. Porque a veces vemos gráficas y no saben ni qué carajo significa, entonces no van a poder interpretar las gráficas, ¿ok? Entonces, aquí estamos viendo la captación de glucosa estimulada por insulina. ¿En dónde? En el músculo, porque estamos hablando del músculo. Entonces vamos a medir la capacidad del músculo de captar glucosa por insulina. Y si estoy hablando de que es por insulina, tengo que hablar o tengo que suponer que el paciente va a comer o es en un estado postprandial. Ok, entonces eso es lo que está midiendo aquí. En esta primera columna, hasta aquí arriba, esto es normal. Este es mi grupo de control y hasta aquí es donde debería de haber captación de glucosa en el músculo. Y aquí me ponen una línea intermedia y azul dice, esto es lo que se reduce de manera habitual en otros estudios que se ha determinado la captación de glucosa en el músculo en pacientes que tienen diabetes tipo 2 o hígado graso. ¿Ok? Entonces, aquí ya pueden ver que en sujetos la insulina en el músculo está reducida alrededor del 50%. ¿Ok? ¿Qué es lo que se quiere demostrar? Entonces, todo esto siguen siendo los sujetos sanos. ¿Ok? Pero tengo diferentes concentraciones o velocidades de infusión ¿de qué? De ácidos grasos libres. Entonces,
les infundimos o les pasamos en infusión ácidos grasos 2 veces, 3 veces, 4 veces. No les dan la concentración, pero les dicen las veces que está aumentada. Y ven una reducción del 22, 30 y 34%. ¿Reducción de qué? ¿Te escuché, María? De la captación La de captación. glucosa con insulina. Así es. Entonces, estoy viendo que si tengo un paciente sano al cual que fue antes de infundirle ácidos grasos, esto fue su captación, pero si le aplico el doble, triple o 4 veces los ácidos grasos, en automático viene disminuyendo su capacidad de captar glucosa. Entonces, eso empieza a causarles un problema metabólico. Y luego nos vamos a estas grafiquitas de abajo y estas imágenes o bueno, estos valores se deben de trasladar también aquí abajo. Entonces, en la etapa basal o control, esto viene siendo la fosforilación del receptor de insulina. ¿Para qué es necesaria la fosforilación? Porque si recuerdan o leyeron algo del receptor de insulina, lo que viene siendo el IRS son fosforilaciones de esas partes del receptor que es parte de la señalización del receptor de insulina. Entonces, hay una reducción en la fosforilación del receptor de insulina, lo cual traduce cada vez menos capacidad de señalización. ¿Gracias a qué? A los ácidos grasos libres. Y esto es una infusión en agudo. No necesito tener mis triglicéridos en 1000 por semana. O sea, en una infusión que dure horas, que ya está la infusión, les va a causar esos problemas. Y el PI3 quinasa, la fosforilación también se ve disminuida. Fíjense, acá se ve el PI3 y aquí está el PI3 quinasa, que vendría siendo otro factor importante para la señalización y sobre todo la expresión de los transportadores de glucosa, los GLUT4. ¿Ok? Entonces, ahí pueden ver cómo los ácidos grasos tienen mucho o son relevantes en cuanto a la resistencia a la insulina, y aquí fue el ejemplo a nivel de músculo esquelético. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Bueno. Entonces, continuando con eso, entonces de lo que era el triunvirato le agregamos lo que es los ácidos grasos. Entonces, un aumento de hipólisis me va a llevar a un aumento de los ácidos grasos libres y estos se van a depositar en diferentes tejidos, como sería músculo. ¿Alguien levantó la mano? Tengo una pregunta. Sí. Todo esto que está hablando de la lipotoxicidad, entiendo que como que se descubrió posteriormente, pero está sucediendo al mismo tiempo que estamos hablando también de la glucotoxicidad y de la resistencia a la insulina, ¿o si llega después? No, de hecho, suceden todos, son de manera simultánea. Okay. Los explicamos como factores diferentes, pero la persona que tenga ya el problema metabólico, o sea, desde el inicio ya tiene todos estos factores que le están afectando. O sea, ya tiene resistencia a la insulina, tiene un aumento de la lipólisis, tiene afección de la captación de glucosa a nivel muscular, aumento de la producción hepática de glucosa. Todo eso existe de manera simultánea, no es como que se va presentando uno, luego el otro, no, van todos de la mano. Podrían tener más peso unos que el otro, porque a veces vemos pacientes con resistencia a la insulina y todo, y que sus triglicéridos o sus lípidos están normales, pero de manera general todos van de la mano, simultáneos. Ok, gracias. Muy bien, entonces, continuando con esto, bueno, si tenemos ese aumento de los ácidos grasos y me va a alterar la función en el músculo y en el hígado, van a ser factores determinantes para la hiperglicemia. Entonces, el efecto de lipotoxicidad describe al defecto deleterio del exceso de los ácidos grasos libres, a veces lo van a ver como FFA, y el depósito ectópico de grasa, causando disfunción del órgano y en ocasiones hasta apoptosis. Si lo vemos de una manera gráfica más sencilla, por así decirlo, tenemos que
tejido adiposo blanco, hígado, músculo, páncreas, todo estaría en equilibrio, lo que es la ingesta y la pérdida de energía o el gasto de energía. Pero cuando existe una alteración en ese balance y tengo más energía de la que gasto, entonces empieza a haber sobrepeso u obesidad. Traduzcamos eso como un aumento en el depósito de grasa blanca, no grasa parda. Y eso nos causa una falla en la diferenciación y en la proliferación del adipocito. Aquí a veces les pregunto, no sé si lo escucharon alguna vez, en cuanto al tamaño del adipocito. Hay personas que tienen esa capacidad de diferenciar el adipocito, que tienen muchos adipocitos y eso les causa menor problema metabólico. ¿A qué voy con esto? Si tengo, digamos, un ejemplo, 100 gramos de grasa y tengo 100 adipocitos, por lo tanto, cada adipocito tiene 1 gramo de grasa, ¿no? Sencillo. De otra manera, si tengo 50 adipocitos, y los mismos 100 gramos de grasa, cada adipocito debería de tener 2 gramos, ¿no? Simples matemáticas. Entonces, ¿cuál de los dos creen que sea metabólicamente más enfermo? ¿El que tiene 50 adipocitos o el que tiene 100 adipocitos y pesan lo mismo? Que tiene 50. Metabólica más enfermo, el que tiene 50. Así es. ¿Quién me explica por qué? Cargando al adipocito, le está dando más trabajo. Así es. Entonces, ahí es donde entra el término de lo que es la diferenciación, la proliferación y el estrés mitocondrial del adipocito. Entonces, cuando inflamos de más, por así decir, ese adipocito, porque hay problemas en su diferenciación y en la proliferación, es cuando nos causa problema metabólico, porque muchos de ustedes a lo mejor se preguntarán, no, pues yo he visto pacientes de 120 kilos, o sea, con bastante obesidad y miden 1,60 y pesan 120 kilos. Pero no tiene datos de resistencia a la insulina y aquí de repente yo los veo en donde su presión normal, triglicéridos mejor que los míos, colesterol normal, glucosa normal, niveles de insulina normal, no hay datos de resistencia a la insulina. Entonces uno se pregunta, chinga, pues ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Entonces, obviamente hay factores genéticos, pero seguramente su diferenciación de adipocitos o su adaptación fue muy buena, lo cual no les causó ningún estrés metabólico al adipocito y no le está causando resistencia a la insulina. Entonces, pero la mayoría es lo contrario. Entonces, esos son la excepción. La mayoría tienen resistencia a la insulina. Entonces, el tejido adiposo blanco nos va a llevar a esa liberación de adipocinas y depósito ectópico de grasa. Cuando tenemos este depósito ectópico de grasa, viene siendo la lipotoxicidad, que ya lo vimos ahorita en la diapositiva previa, y nos causa la resistencia a la insulina y obviamente también a nivel del sistema nervioso central. Ahora, vimos algo del efecto lipotoxicidad a nivel de músculo y ahora se los comento a nivel de las células beta en cuanto a la secreción de insulina. Aquí también es un estudio en sujetos sanos, pero tienen antecedentes familiares de diabetes, pero ellos no tienen diabetes. Y hay una infusión crónica de ácidos grasos libres. Crónica me refiero a 72 horas de infusión. Y tenemos un grupo, de hecho el mismo grupo de su control, en donde se les hace una infusión de solución salina, que vendría siendo el control o el placebo para tener el punto de comparación. Y después de la infusión al mismo grupo, les hago la infusión de lípidos y les hago una administración intravenosa de glucosa. ¿Qué diferencia habría sido de administrar la glucosa vía oral, Rodrigo? ¿Por qué intravenosa o qué diferencia encontrarías de que sea intravenosa o vía oral la carga de glucosa? Es el tiempo en hacerla, vamos a llamarlo el metabolismo de digestión. Si es vía oral es un poco más tardado e intravenosa es más rápido.
chillen más rápido y lo otro tiene que ver la digestión, porque otro factor de los que leíste en el artículo intervienen para esta carga, No recuerdo. ¿no? Azael, te veo pensativo. No te escucho, abre tu micrófono. Perdón. Sí, estaba recordando el artículo donde habla de que los pacientes les pusieron por vía oral glucosa e intravenosa y decía que los niveles no cambiaban mucho cuando era intravenosa. Entonces, habla de que ahí hay una diferencia en el metabolismo de la glucosa dependiendo si es vía oral o intravenosa. ¿Pero hay algún factor metabólico importante que haga la diferencia? Además de que uno es tomado y el otro es por la vena, ¿hay algún determinante en eso? Doctor, ¿no son las incretinas? Sí. Así es. Ah. A ver, aquí tengo manita levantada de María Celeste. A ver. Iba a decir lo mismo, el efecto. Ok, perfecto. Entonces, el efecto incretina, así es. Muchas gracias también que me dijo Julieta. No, bueno, no sé quién más. Pero sí, es el efecto incretina. De acuerdo, o sea, es cierto, se va a absorber más. Bueno, de hecho, ni siquiera se va a absorber. Si lo administro intravenosa, o sea, lo estoy aplicando directo, no lleva ningún proceso de absorción. Pero a nivel intestinal hay un factor metabólico que son las incretinas, que ahorita es lo que sigue. Pero al hacerlo de esta manera intravenosa, se está anulando el efecto de incretina y me está modificando menos mi respuesta de secreción de la célula beta. ¿Ok? Para evitar ese factor, por eso lo hacen en ocasiones intravenoso. ¿De acuerdo? Entonces, después de 72 horas tengo a los sujetos, les aplico su curva de glucosa con una carga intravenosa de glucosa y veo el pico, fíjense, de secreción de péptido C, o veo el péptido C. ¿Qué es el péptido C, Andrea? No recuerdo cómo es lo del mecanismo. Ok, Jesús, Adrián, ¿qué es el péptido C? Tampoco lo logro recordar. Julieta. El péptido C se secreta junto con la insulina al momento de estarse haciendo la producción. Entonces se secreta a relación de 1 a 1 con la insulina, pero o sea, se utiliza para medir esa secreción. Es como el contenido neto de insulina. Así es. ¿Algo más que quieras agregar, Héctor? No, prácticamente lo mismo. Ok, bueno, entonces el péptido C o el péptido señal, en el proceso de formación de una molécula, una hormona proteica, viene desde el nacimiento una cadena de aminoácidos y viene una porción que es el péptido señal. Al momento de que se va fabricando y al pasar por el retículo endoplásmico y todo, se sintetiza. Y cuando se va a secretar, se rompe esa molécula. Entonces, hay una parte de esa molécula que se libera y se le llama péptido C. Entonces, y se libera entonces la proinsulina, que vendría siendo algo antes de la insulina. Después se rompe, entonces ya te queda insulina y el péptido C. En ocasiones se mide el péptido C como señal o como un subrogado, le llamamos, de la secreción de insulina. ¿Ok? Entonces, para la interpretación de esta gráfica, que es lo que quiero que sepan, interpretan la gráfica, medir el péptido C a nivel plasmático está traduciendo la secreción de insulina. ¿Ok?
Entonces aquí no mide insulina, pero mide un péptido C que en teoría se libera junto con la insulina y tiene una vida media más prolongada. ¿De acuerdo? Entonces, entendiendo eso, esta se administra la carga intravenosa y vean cómo en minutos viene esa primera fase de secreción de insulina. Rápido. En aquellos, cuando se les administró infusión salina, tuvieron un pico aquí de 5 y fracción, pero cuando al mismo grupo se les puso una infusión de lípidos, la secreción del péptido C fue mucho menor. Entonces, en sujetos sanos, con triglicéridos o ácidos grasos libres elevados, por aquí son una infusión de 3 días, la capacidad de secretar insulina del páncreas medido por péptido C se ve muy deteriorada o disminuida. Y la segunda fase de secreción también se ve alterada. Y esto no deben de tener hipertrigliceridemia por años. 3 días de infusión fue suficiente para afectar la función pancreática. ¿Ok? ¿Dudas? Ok, entonces, muy bien. Entonces, el siguiente factor importante, aquí ya lo está apareciendo, lo que es disminución del efecto incretina. El efecto incretina ya más o menos se mencionó ahorita, pero bueno, vamos a ver si alguien más quiere explicarme a mayor detalle qué son las incretinas. ¿Cuál es el efecto incretina? ¿Quién dijo yo? ¿Quién levantó la manita? ¿Julieta? A ver. Sí, ¿Sí? lo explico. A ver. Bueno, las incretinas se liberan posterior a que hubo un consumo de alimento y son principalmente el GIP y el GLP-1, que su función principal en lo que es el caso del GLP-1 es la inhibición de la secreción de glucagón. Entonces, al inhibir esto, pues disminuye lo que es la producción pancreática de glucosa y etcétera. Y en los pacientes diabéticos se ha visto pues una disminución en lo que es la secreción y también una resistencia a esto. A las incretinas. Así es. Entonces, ¿algo más, Héctor? Digo, también te la mano levantada. Y el otro, el GIP, es el que estimula a las células beta para que produzcan más insulina. Ok, de hecho los dos, y el GLP-1. Y vamos a ver, Guillermo, ¿y qué efecto tiene el GLP-1 a nivel central? Incretina. Prende tu micrófono. Guillermo. ¿Se bloqueó? ¿Qué onda? A ver, creo que ahí te escucho. No es que veo tu micrófono apagado, pero ya te escucho. Ajá. ¿Qué efecto tiene entonces el GLP-1 a nivel central? ¿No? Ok. Y a ver, entonces, María, ¿qué efecto tiene María Celeste? Disminuye el apetito. Ajá. Okay. A nivel hipotalámico hay centros reguladores del apetito, pero sobre todo el apetito, aumento de la saciedad. O sea, pero tiene que ver obviamente la regulación del apetito, pero sí, en efecto. Y a nivel gastrointestinal, ¿qué efecto tendría Jesús? Las incretinas a nivel gastrointestinal, ¿cuál es uno de los efectos de las incretinas?
hacer el vaciado gastrointestinal. Así es, enlentece en el vaciado gastrointestinal. Entonces, tiene muchos efectos a nivel sistémico y ya iremos viendo también otros efectos a nivel cardiovascular, obviamente pancreático, hepático, etcétera, etcétera. Bueno, entonces ya explicaron ligeramente de manera general lo que vendrían siendo las incretinas, pero bueno, se los explico un poco mejor. El efecto incretina, aquí van a ver dos grafiquitas, ¿no? Y se tienen que interpretar en conjunto. Ven una línea negra, otra línea ahí medio rosita, o moradita, o pues esa, la de color y la negra. Entonces, del lado izquierdo tenemos lo que vendría siendo la glucosa en plasma, que vendría siendo esta medición. Y acá estamos viendo la secreción de insulina, ¿ok? Para fines prácticos, ¿qué traduce esta gráfica? Que aunque le hayan dado la glucosa, ya sea por vía oral, como es la gráfica o la curva en color negro, o se la hayan administrado por vía intravenosa, en ambas situaciones la concentración sérica de glucosa fue la misma. ¿Queda claro? O sea, le administro la glucosa tomada o por la vena y la estoy midiendo en sangre y veo que se elevan de una manera similar. Entonces, lo lógico sería pensar que la secreción de insulina va a ser igual, ¿no? Yo estoy analizando los mismos sujetos, la glucosa en sangre se les eleva de la misma manera, pues entonces la respuesta pancreática a la célula beta debe ser igual. Pero sucede que no es igual. Cuando se analiza, cuando se les administra la glucosa intravenosa, la capacidad de secreción de insulina está atenuado comparado cuando se les administra la dosis de glucosa por vía oral. Entonces, caray, mismos sujetos, misma glucosa sérica, pero diferente vía de administración, y ven que la respuesta es diferente. Entonces, a eso fue a lo que originalmente se le llamó, eso es un efecto incretina. Créanme que en esos años en que se describió esto, no se tenía ni idea de qué estaba sucediendo en el intestino. O sea, al principio dijeron, acá estamos viendo un efecto diferente. ¿Por qué? Quién sabe, pero tenemos un efecto diferente cuando se administra por vía oral que por vía intravenosa la carga de glucosa. Y obviamente vienen las investigaciones, y se desarrollan o se analizan, se descubren nuevos péptidos y los que faltan por descubrir todavía, gastrointestinales, pero esos antes, pues, ¿qué está pasando? Ni idea en los 90s o en los 80s de que existía el GLP-1 y el GIP. Entonces, eso es el efecto incretina, es el efecto potencializador, por así decirlo, en la secreción de insulina gracias a las incretinas que se estimulan con el alimento, obviamente por vía oral. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? ¿Todo claro hasta ahorita? Bueno, entonces, Natalie, te veo muy callada. ¿Alguna duda? No. No. Todo bien. No, estoy bien. Ok, entonces, bueno, la regulación de la secreción de insulina y GLP-1, pero bueno, entonces tendríamos las señales, como ven aquí, del alimento, vienen las señales hormonales, las señales neurológicas y obviamente directamente del alimento, lo cual por el intestino, que esto vendría representando el intestino, va a estimular o a tener un efecto todas estas vías de señalización sobre las células beta y las células alfa. Y algo que también, aunque no viene aquí, la biota intestinal es otro factor metabólico importante, que aquí no lo vamos a tratar, pero igual podríamos agregar alguna clase de lo que representa
la flora, pero la biota intestinal, en cuanto a la salud metabólica. Bueno, entonces esta regulación va a hacer que se disminuya la secreción del glucagón y se facilite la secreción de la insulina. Un segundo. Se me trabó acá. Okay, entonces, la liberación de insulina, como ven, el GLP-1 activo es el 736. La primera 6 aminoácidos se desprenden cuando se libera el GLP-1. ¿Y por qué hablo más del GLP-1? Porque es el que tiene mayor importancia clínica en este momento y sobre todo es el que tiene para uso farmacológico de lo que utilizamos. Ya hay desarrollo de fármacos duales GLP-1-GIP para el tratamiento de diabetes. Sin embargo, ahorita solamente tenemos disponible los GLP-1. Entonces, ¿cuánto es la vida media del GLP-1, Natalie? No recuerdo. Más o menos, Azael, ¿cuál es la vida media del GLP-1? Creo que eso no viene en el artículo. No manches, y si sí, ¿qué te hago? Diría mi mamá, ¿no? Y si sí lo encuentro yo, ¿qué te hago? La Que venía en el artículo, hombre, lo leí hace 10 años y me acuerdo que ahí venía. Jesús, ¿cuál es la vida media del GLP-1? Era muy corta. Muy corta, como 10 minutos, o muy corta como 1 hora. 2 minutos. Así es, menor a 2 minutos. Promedio 90 segundos la vida media del GLP-1. Entonces, en cuanto sale el GLP-1 del intestino, ya está esperando una enzima que ahorita nos va a decir Rodrigo cuál es esa enzima que va a dar en la torre al GLP-1. No me acuerdo, le estaba tratando de buscar mis Está muy facilito, hombre. A ver, entonces, ¿cuál es la enzima? malamente entendí como la versión es DPP4. La DPP4. Sí, hay muchas DPP. Si hay 4, hay 1, hay 2, hay 3, hay 5 y hay como 11 y otras que se llaman similar. Pero la DPP4 es la que le da en la madre al GLP-1 justo a los 90 segundos de salir. Entonces, ahorita vemos eso. Entonces, sale el GLP-1, llega a nivel pancreático y bueno, y aquí ya es la secreción. El GLP-1 ya les pregunté algunos de sus mecanismos de acción. Ahorita estamos con el factor de incretina. Entonces, el GLP-1 tiene que se libera obviamente al intestino y ya les hice la aclaración, me enfoco más al GLP-1 pues, porque es el que tenemos en uso clínico y por potencia es el que tiene mayor potencia, ¿ok? No significa que el GIP no sea importante o no se secrete, etcétera. Entonces, por eso lo menciono más el GLP-1. Ya se comentaba en sistema nervioso central, creo que María Celeste o Julieta nos comentaba en cuanto a la regulación del apetito. A los sujetos que les inyecto GLP-1, yo me lo inyecté una semana para ver qué se siente. Me gusta experimentar con algunos medicamentos para ver qué va a sentir el paciente. Me pongo así, me inyecto con la insulina y X. Nada más para cuando el paciente te diga, tú ya sepas qué decirle que va a sentir. Entonces, como decía, qué bueno que no eres urólogo, ¿no? Ahí sí, no. Entonces, nada más con las insulinas y los GLP-1, si no, ya sería maña, ¿no? Hay alguno que otro que sí lo hace, pero bueno. El sistema nervioso central les puedo decir que el efecto de inhibición del apetito sí está bien cabrón. En esa semana, si
por lo menos me lo apliqué como 8 o 10 días. Bajé 2 kilos en esos tiempos por lo que bajé de comer. Lo recuperé la siguiente semana que lo suspendí. Pero bueno, en ese momento lo que yo más sentía era la saciedad. Llegaba con hambre, salía a trabajar, mi hambre era habitual, ya comía, pero 3, 4 bocados de lo que habitualmente, hasta ahí, no entraba más comida, me sentía incómodo, llegaba algo de náusea, tenía que dejar de comer. Aquel terco que tiene la maña de que aunque sienta saciedad, sigue comiendo con este medicamento, no va a dejar de vomitar. ¿Okay? Entonces, ¿por qué? Porque hay un enlentecimiento, como acá lo ven, disminución del vaciamiento gástrico. Entonces, no se va a mover el intestino de manera adecuada y le va a causar vómito. Entonces, el GLP-1 también tiene funciones a nivel cardíaco, que eso ya lo veremos cuando hablemos de esos, como tal, de los medicamentos, pero su principal función a nivel pancreático es aumentar o facilitar la secreción de insulina, como ya lo vimos en las gráficas previas, e inhibir la secreción del glucagón. Entonces, en estas grafiquitas ya habíamos visto lo que es el efecto normal de la incretina. Ahora, en sujetos, como aquí lo dice, sin diabetes, en sujetos con diabetes se les hace el mismo estudio, el análisis, se les da una carga intravenosa o vía oral de glucosa y se ve que esa diferencia en el efecto de incretina está reducido. O sea, a pesar de que se les da una carga oral, que vendrá siendo esta curva, una carga oral de glucosa, su secreción de insulina está atenuada. Y cuando se les da intravenosa vendría siendo esto, pero esto se brinca el efecto de la incretina comparado con sujetos sanos. ¿Ok? ¿Queda claro? ¿Y tienes alguna pregunta, Héctor? Veo la mano. No. Entonces, ahí pueden ver cómo en sujetos con diabetes está atenuada la función del efecto de incretina. ¿Ok? Ahora, los cambios postprandiales del GLP-1 de acuerdo al estatus de la glucosa. Tenemos sujetos normoglucémicos o tolerancia a la glucosa normal, intolerantes en verde y con diabetes en color naranja. Aquí estamos viendo el tiempo y aquí ¿qué estamos midiendo? GLP-1. Entonces estamos viendo la capacidad de secretar directamente el GLP-1 en sujetos con 3 estatus metabólicos, normal, intolerantes o con diabetes en una curva de glucosa. Cuando vemos aquí, pues aquí viene la carga de alimento y aquí estamos viendo alimento. Por lo tanto, no podría hacerlo intravenoso, porque si lo hago intravenoso, entonces no estoy midiendo el efecto incretina. Entonces le doy una carga de alimento y a veces le llaman alimento mixto, el cual incluye grasa, proteína, carbohidratos, y mido las concentraciones de GLP-1 y pueden ver que conforme avanza el deterioro del estado metabólico, va disminuyendo la secreción de las incretinas. ¿Ok? Sin embargo, se puede restablecer el efecto o la función del GLP-1. Por ejemplo, aquí tenemos la secreción de insulina y aquí tenemos infusión de GLP-1 o placebo. ¿Ok? Entonces, todos son sujetos con diabetes tipo 2. A este grupo les estoy haciendo una infusión de GLP-1 y a este le estoy haciendo, perdón, este es placebo y a este GLP-1. ¿Ok? Y aquí estoy midiendo la capacidad de secretar insulina. ¿Hasta ahí van bien? Ok. Entonces, si yo les pongo infusión sujetos con diabetes de placebo, solución salina, y les hago una curva, aquí está el punto 0, y mido la secreción de insulina, está aplanado. Las
caso contrario, si les doy una infusión de GLP-1 y les hago una curva, veo cómo mejora de manera significativa la secreción de insulina de estos sujetos con diabetes tipo 2. Y esto se ve también con relación a la glucosa plasmática. A los que les hice la infusión de placebo, va disminuyendo de manera muy lenta la glucosa plasmática. A los que les hice la infusión de GLP-1, la glucosa plasmática va disminuyendo de una manera más acelerada. Entonces, aquí a lo que quiere darnos a entender que en una persona con diabetes al cual le administre un GLP-1 exógeno, a pesar de que tenga diabetes, puedo mejorarle la función de secreción de insulina pancreática. ¿Ok? Entonces, la administración de GLP-1 en pacientes con diabetes tipo 2 nos va a dar ciertos beneficios y aquí están viendo lo mismo, sujetos que se les da infusión con salina o GLP-1, diabetes tipo 2 en ambos grupos. Si les doy GLP-1, hay una mejoría en cuanto a la glucosa, hay un aumento en la secreción del péptido C, lo cual traduce aumento en la secreción de insulina y una disminución en la secreción del glucagón, que de hecho hay un efecto paradójico en personas con diabetes, en donde en el estado postprandial, en lugar de inhibir como debería ser esto, tienen aumento en la secreción del glucagón, por lo tanto tienen mayor hiperglicemia, pero eso es en las siguientes diapositivas. También se ha visto que los GLP-1, por lo menos en animales, provocan un aumento en la masa de las células beta, un aumento en la proliferación y una reducción en la apoptosis. Todo eso viene ahí en su artículo también. Entonces, el otro efecto de las incretinas o la otra modalidad para hacer el incremento es que el GLP-1, como ya lo mencionó Héctor, es degradado por la DPP-4. Y la DPP-4 va a ser el fragmento entre la posición 8 y 9. Entonces le quita 2 aminoácidos al 736, que vendría siendo la cadena de aminoácidos del número 7 al número 36. El aminoácido del 1 al 6 ya quedó liberado al momento de que se secretó el GLP-1. Después la DPP-4 viene a romper esta cadena del 736 y deja una parte inactiva que es la 936. Por lo tanto, el aminoácido 7 y 8 quedan volando. El efecto de la DPP-4 es exclusivamente entre la posición 7, entre la posición 8 y posición 9. ¿Queda claro eso? Okay, entonces lo degrada y ya queda inactivo esa cadena de ese péptido. Entonces aquí está la cadena de aminoácidos que forman el péptido de GLP-1 activo. El orden de los aminoácidos no se lo tienen que aprender. Créanme que no es relevante, simplemente que existe una enzima que es la DPP-4 y el sitio de acciones entre la posición 8 y 9, que es alanina y glutamato, y es donde viene a romper. No puede romper en ningún otro sitio porque no está hecho para eso, solamente reconoce esta posición y cada que vea esta combinación, ahí va a romper la cadena de péptidos, ¿ok? Entonces ya queda un GLP-1 inactivo que no tiene capacidad de unirse al receptor. Entonces el sistema de incretina se ha dividido en dos grandes grupos en cuanto a tratamiento farmacológico, ya que hay maneras de aumentar la concentración del GLP-1. Una manera es inhibiendo la acción de la DPP-4. Entonces, si la DPP-4 rompe aquí y si yo la puedo bloquear o inhibir, entonces va a aumentar la vida media de mi GLP-1 endógeno. ¿Ok? Entonces, esa es una manera. Y la otra manera es inyectar o agregar agonistas o análogos del GLP-1 que tengan una vida media mucho más prolongada. Y de estos existen varios fármacos que ya los veremos en la clase de tratamiento.
tenemos la exenatida, liraglutide, lixisenatide, dulaglutide, semaglutide, que es el más reciente que ha salido, y también tenemos el mismo exenatida, pero exenatide LAR. Y los que son inhibidores de la DPP4 son medicamentos orales, y aquí tienen la lista de ellos. Esto lo veríamos a mayor detalle en las clases ya de tratamiento. Muy bien, aquí entra el otro elemento, la célula alfa. Esto lo vemos rápido. Como les comentaba, la célula alfa, bueno, tiene que ver obviamente con el glucagón. En el sujeto, aquí están viendo sujetos normales y sujetos con diabetes en naranja y azul, y vemos la medición de glucosa, insulina y glucagón después de la ingesta de alimento, como de manera basal después del alimento. Lo normal, por ejemplo, en cuanto a la glucosa, es que se eleve poquito postprandial y se controle. Obviamente en sujetos con diabetes esa elevación es mucho mayor. Al mismo tiempo se les hace una medición de la secreción de insulina y se ve que en sujetos con diabetes está atenuada y la secreción del glucagón no se suprime. Vean cómo está elevada o aumentada la secreción de glucagón en sujeto con diabetes a pesar de tener hiperglicemia. Y eso, si lo vemos en contra sujetos normales, vean cómo el sujeto normal después del alimento suprime la secreción del glucagón, obviamente aumenta la secreción de insulina y eso permite el control de glucosa. Entonces, aquí entra en el papel importante del glucagón en cuanto al descontrol glucémico. Luego tenemos las células pancreáticas alfa y beta en sujetos sanos, proporcionales. Bueno, eso ya lo hemos comentado varias veces en cuanto a la función de cada uno. ¿Y cuál es la principal función del glucagón de manera fisiológica? Es que cuando estamos en un estado de hipoglucemia, el glucagón lo que va a hacer es aumentar la gluconeogénesis o la producción principalmente hepática de glucosa para evitar que sigamos en hipoglucemia. En sujetos con diabetes también el área de células alfa es mayor. Aquí lo estamos viendo, área de islotes de células alfa es mucho mayor que en el grupo control, prácticamente 50% más en sujetos con diabetes. Entonces eso es otro factor, o bueno, es un determinante para causar problema metabólico y de hiperglicemia. Esto va relacionado a lo mismo, los niveles basales de glucagón y producción hepática de glucosa. Eso también se los mencionaba la vez pasada, bueno, hace ratito en el ayuno prolongado. Pacientes normoglucémicos, que sería el color amarillito verde, y los que tienen diabetes en azul, y la producción hepática de glucosa está aumentada, así como la concentración del glucagón. Entonces, va de la mano, tenemos resistencia a la insulina, a pesar de tener más insulina, tienen mayor producción hepática de glucosa y a pesar de tener mucha glucosa, tienen mayor producción de glucagón. Entonces, es otro mecanismo fisiopatogénico de hiperglicemia. Esto ya lo vimos y nos quedan 4 diapositivas, las vemos rápido. De lo que vendría siendo el otro factor determinante, que es la reabsorción de glucosa. Bueno, no, mejor no lo vemos rápido porque esto sí se los quiero explicar a detalle y faltan 10 minutos. Entonces yo creo que los dejo descansar porque los veo con sueño, cansados, estresados. Bueno, nos quedamos en cuanto a la función del riñón de la reabsorción de glucosa como mecanismo fisiopatogénico. Y nos falta también algo del sistema nervioso central. Después de ahí, eso lo vamos a ver el viernes y vamos a ver clasificación y diagnóstico.
algunos ejemplos para que sepan las diferentes maneras de hacer el diagnóstico de diabetes. Tienen que saber qué es intolerancia a los carbohidratos, qué es glucosa normal de ayuno, qué es la prediabetes, cómo se hace una curva, hemoglobinas glucosiladas, etcétera, etcétera, etcétera. La clasificación, que eso básicamente es una gráfica nada más, es una tabla. Y terminamos con esto de la fisiopatogenia. Y no sé si nos dé tiempo para empezar a ver algo de tratamiento. ¿De acuerdo? ¿Dudas, preguntas? Ok, doctor. ¿Hay algún artículo que recomiende para el diagnóstico? Que mandé, déjenme, bueno, no tengo aquí en esta computadora, en la de la casa. En lo de diabetes viene algo que se llama Standards of Medical Care in Diabetes. Entonces, ahí está el artículo, ahí viene clasificación, ahí viene diagnóstico y ahí viene mucho también de fisiopatogenia, seguimiento. Ahí debe venir el artículo en las carpetas que les mandé. Gracias. Si no lo encuentran, busquen así Standards Medical Care Diabetes en una revista que se llama Diabetes Care. Es totalmente gratis. Cada año va saliendo una edición. Se publica en diciembre o en enero. Entonces, y ahí lo descargan. Pero lo pueden bajar por capítulos o todo la secuencia. Entonces, cada año el Diabetes Care o la ADA, que es la Asociación Americana de Diabetes, publica esos estándares del cuidado de diabetes. Entonces, ahí viene, pero yo se los mandé, creo que el del 2019, pero ahí lo pueden checar en dado caso. ¿Ok? Bueno, nos vemos el viernes. ¿Ninguna otra duda? Doctor, Sí. ¿me escucha? ¿Habrá posibilidad de que nos mande esa expo? Esta expo, ahí tienen el artículo. No, a veces no les paso las expos. No, la de buenas hay. No, de buenas, pero pues no les paso las expos. No, estudien el artículo, léanlo. De hecho, ahí vienen muchos de los cuadritos de todos los dibujitos. Luego ni las leen, hombre, nada, se llenan de exposiciones. Muy bien. Cuídense, nos vemos el viernes. Gracias, doctor. Que tengan buen día.